La temporada del PSG está siendo un poco decepcionante, y es que pese a ir líderes en la liga y estar en cuartos de final de la UEFA Champions League, parecen no tener rumbo. La salida de Kylian Mbappé está afectando a un PSG que está dejando a su estrella en el banquillo, por lo que no les ha quedado más remedio que acudir a TS7 por segunda vez para que reconstruya el PSG, pero esta vez sin Kylian Mbappé. Lo primero que TS7 va a hacer va a ser darle la carta de libertad a un Kylian Mbappé que acaba contrato a final de la temporada y que no va a renovar, por lo que lo enviamos a tomar por saco. Pero es que además de Kylian Mbappé, TS7 iba a poner en venta a varios jugadores, entre los que se encontraban Fabián Ruiz y Carlos Soler, que no tenían nivel para el PSG. Nos llegan las primeras ofertas, 28 millones por Fabián Ruiz, los aceptamos de una. Y por aquí tenemos la segunda salida del club en esta temporada. TS7 despide a Fabián Ruiz del PSG, que no va a ser el único, porque por aquí tenemos a Carlos Soler, que está con las maletas saliendo de las oficinas de un Paris Saint-Germain al que nunca tenía que haber llegado. Y por aquí tenemos la última venta de TS7, Danilo Pereira, que va a dejar unos 20 millones en el PSG para poner rumbo al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Vamos a empezar con los fichajes, y es que el primer jugador al que iba a traer TS7 iba a ser para la banda izquierda, extremo izquierdo portugués, no es Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, procedente del Milan, que iba a llegar al conjunto del PSG por unos 120 millones de euros con 86 de media. El segundo jugador que iba a traer TS7 para seguir reforzando la delantera iba a ser el inglés Marcus Rashford, jugador que está sonando en la vida real, que iba a dejar el Manchester United por 60 millones de euros y que iba a jugar de segundo delantero en una plantilla en la que el sustituto de Kylian Mbappé iba a ser el nigeriano Victor Osimhen, una de las revelaciones de la pasada temporada, por el cual el PSG iba a pagar 150 millonazos de euros, una auténtica locura. Para acabar de reforzar la plantilla, TS7 iba a hacer un cuarto y último fichaje, y es que al PSG le hacía falta reforzar el centro del campo, por lo que íbamos a fichar por 70 millones de euros, que sin duda alguna le iba a dar mucha estabilidad al centro del campo. Y con estos cuatro fichajes, el PSG de TS7 iba a hacer un gasto total de 400 millonazos de euros. Los tres fichajes más caros del mercado de fichajes han sido del PSG, Victor Osimhen, Rafael Leao y Casemiro. Y os preguntaréis, ¿pero para qué tanto delantero? Pues es que TS7 va a cambiar la formación, pasando a un 4-4-2, en el que vamos a poner por aquí a Casemiro de pivote, Zaire Emery se va a quedar de centrocampista, por la banda izquierda vamos a tener a Rafael Leao, la banda derecha se queda para Ousmane Dembélé, y arriba los dos fichajes que hemos hecho, uno va a ser Marcus Rashford, que va a jugar de segundo delantero, y otro va a ser Victor Osimhen. Así nos quedaría la plantilla del PSG en esta temporada, y vamos a ponerle ese cambio de posición a Marcus Rashford a segundo delantero, con el que va a subir un punto de medias hasta esos 84 puntazos. Y otro cambio de posición que iba a hacer TS7 era a Lucas Hernández, que con el cambio central iba a ganar 2 puntos de media pasando a esos 86. En este vídeo vamos a tener varios objetivos. El primero no puede ser otro, ganar la UEFA Champions League después de la marcha de Kylian Mbappé. Otro de los objetivos va a ser intentar ganar la liga por al menos 10 puntos de diferencia respecto del segundo. Y el tercer objetivo va a ser intentar ganar un triplete, que serían Liga, Champions y luego la Supercopa de Francia o la Copa Francesa, me da completamente igual. Por aquí tenemos el primer título en juego para el PSG, la Supercopa Francesa contra el Toulouse, y por aquí lo tenemos 1-3 para el PSG. Apuntamos el primer título, ya solo nos queda la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Por aquí tenemos el grupo del PSG, que se va a enfrentar al Borussia Dortmund, al AC Milan y al Newcastle United. No nos deberían de costar demasiado. Tenemos por aquí el primer partido de la Champions League, vamos a simularlo contra el Borussia Dortmund para ver si el PSG de Kylian Mbappé es capaz de hacer algo en Champions. Madre mía, empezamos perdiendo, esto que es 2-3. Bueno, y espérate, que estamos en la Ligue 1, sexta posición con 9 puntos a 6 puntos del Olympique de Marsella. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí, TS7? ¿Qué está pasando? No, vamos a ver, cuéntamelo tú a mí. Tú eres el entrenador, ¿qué está pasando con este PSG? Aquí está la clave de lo que está pasando, chicos, y es que a TS7 se le había olvidado, con tanto fichaje, seleccionar la visión táctica, por lo que vamos a escoger el tiki-taka. Y por aquí tenemos a los plebeyos de TS7, y ahora sí vamos hasta mitad de la temporada para ver si el equipo de TS7 empieza a resucitar. Vale, estamos ya por aquí en la mitad de la temporada, y de momento el cambio de táctica de TS7 no está yendo mal. Estamos terceros en la liga, tan solo 3 puntos del líder, a ver que ponerse las pilas. Pero lo más importante, la UEFA Champions League, hemos pasado como segundos y nos ha tocado el Manchester City. ¿Pero esto qué es? El mejor equipo de toda la Champions, que ha quedado claramente primero en su grupo. ¡Qué barbaridad! Pues vamos
vamos a probar este equipo, ¿no? Sin más dilatación, vamos a jugar la ida de los octavos de final. Vámonos de Pelé, qué buen pase para Rafael Leao, el recorte para adentro, el tiro de Leao, qué golazo de Leao, la primera para adentro. La primera para adentro y lo celebra con un corazoncito. Qué golazo de Leao, cómo se ha metido para adentro y la ha tirado al palo corto del portero y la ha dado al palo. Eso no puede faltar. Nos ponemos 1-0 arriba en el marcador. Está bien esto para el PSG. Madre mía, Bernardo Silva. Madre mía, Bernardo con el nardo. Haaland, qué paradón de Donnarumma. Cuidado con Bernardo. Madre mía, Bernardo. Madre mía, Phil Foden. Haaland, qué tapada. No me lo puedo creer. Bueno, increíble la tapada que le acabamos de hacer a Haaland. Venga, a tomar por culo. Vámonos, Rashford, la contra. Para Víctor Osimhen, fútbol total. Vámonos, Osimhen. Esa es Osimhen, la primera que tiene. La primera para adentro. Con la máscara, menudo flow me lleva. Nos ponemos 2-0. Mira, Casemiro jugando tiki-taka. ¿Eso dónde lo veis? En ningún lado. En el canal de TS7. Madre mía, que el Walker. Madre mía, que el Walker. Madre mía, que el Walker. ¿Por qué Nuno Méndez no corre? ¿Por qué Nuno Méndez no corre si tiene 90 de ritmo? ¿Pero esto qué es? Pues que no corra con 90 de ritmo. Me cago en su madre. Uy, qué desmarque de Víctor Osimhen. Totalmente solo. Vámonos, nigeriano. Sí, el 9 del PSG. Víctor Osimhen. No. Al palo. No me lo puedo creer. Le acabamos de dar al palo. Madre mía, qué mierda traes esa, Casemiro. ¿Has deconstruido tu masculinidad o qué? ¿Qué hace Casemiro? ¡Rómpele una tibia, hombre! Te falta agresividad. Este se ha hecho vegano. Finaliza el partido con 2-0. Victoria bastante cómoda para el PSG, que pierde 1-0 en la vuelta en el Etihad Stadium, pero que se acaba cargando al vigente campeón de la Champions. Y vamos a ver qué rival nos toca. Uno facilito, por favor, que ya nos hemos enfrentado a Manchester City. El Bayern de Múnich, tío. Vete a tomar por saco. ¿Cómo que el Bayern de Múnich? Qué vergüenza es esta. Pues vámonos con nuestro mejor 11 a por el Bayern de Múnich. Vámonos, Marcus Rashford, cómo se mueve, ¿no? Qué cositas que tiene. Uy. Bueno, qué cositas, Rashford. Cebollazo de Casemiro, fútbol total. Qué parada. Qué gran proyecto está haciendo TS7. Vámonos, Nuno Méndez. Esa es para Rashford, el tiro cruzado. Madre mía, Neuer. No me lo puedo creer, pero que acaba de hacer Donnarumma. ¡Soplapollas este! Pero será inútil. Pero ¿cómo se puede ser tan malo, tío? ¿Pero qué acaba de hacer Donnarumma? ¿Pero cómo se puede ser tan retrasado si la ha dejado pasar? Será cabrón. S7, pégale una paliza, tío. Pégale una paliza. ¡Vamos, Rashford del tiro! ¡Qué golazo de Marcus Rashford! Toda la meseta celebrando. ¡Qué golazo! Bueno, y lo celebra como ya dos. A tomar por culo. ¡Qué golazo de Rashford! Madre mía, ¿dónde la pone? A chuparla. ¡Vamos, Casemiro! Esto no puede ser un vídeo sin la patada suya, hombre. Vámonos, Leao, la contra. Claro que sí. Jugamos con Marcus Rashford. Vámonos, Rashford. Sí, Rashford, doblete Rashford. ¡Qué golazo de Rashford! Menudo doblete de Marcus Rashford, que está destrozando en dos al Bayern de Múnich. Madre mía, ¿dónde la pone Marcus Rashford? En todas las cuadras, ¿sabes? Mira que pase para Osimhen. Rashford. ¡Oh, qué parada! Ahí está, final del partido. El PSG se lleva la victoria del campo del Bayern de Múnich 1-2. Vamos a simular la vuelta. Yo confío en este PSG. Simulamos y ya está. Empatamos a 1 con ese gol de Kolo Muani en el minuto 62, que nos da el pase a las semifinales. Vale, ahí está el Milan. Un Milan que, por cierto, nos hemos enfrentado a ellos en la fase de grupos. Vamos a por un Milan que va con Frenkie de Jong en el centro del campo. Yo estoy flipando. Uy, ese pelotazo, tú. Fútbol total. No me lo puedo creer, Samuel Chukwueze. Bueno, qué golazo. Empezamos bien las semifinales. Eso sí que es fútbol total. Como debe ser. Melonazo el segundo palo. Pase corto, Chukwueze y para adentro. Lección de fútbol que nos acaba de dar el Milan, tú. Vamos ahí, mordemos o qué pasa. Me cago en la puta. Casemiro, pega una patada de esas tuyas. Esa es. Justo esas son las que necesitamos. Agresividad, joder. Vámonos, Hakimi por banda. Vámonos. Esa es. Sí, se mete para adentro el tiro de Hakimi. ¡Qué golazo! ¿Cómo se lo ha pasado por debajo de las piernas? Vámonos, Asensio, la última del partido. ¡Ay, mi madre! ¡Lo puede hacer! ¡Ausencio! ¡El pase para Kolo Muani en el último minuto del partido! ¡A tomar por saco el Milan! ¡Manda a callar a todo el puto mundo! Kolo Muani. Ganamos 2-1 contra el Milan. Y simulamos la vuelta en San Siro. Empatamos a 1 con ese gol de Rafael Leao. Y nos vamos a jugar la final de la Champions League contra el Inter de Milán, que viene de remontar en el Wanda Metropolitano. El centro de Ousmane Dembélé. ¡Ay, el rechace! ¡Osimhen! ¡Al palo, tío! No me lo puedo creer. ¡Qué bien le ha enganchado Víctor Osimhen, tío! Pero le he dado al palo. ¿Cuántos palos llevo ya en este vídeo? Me cago en todo. Vámonos, Nuno Méndez. Vámonos a la carrera de Nuno Méndez. El tiro de Nuno Méndez. ¡Qué parada es Homer! Claro, Casemiro. Si cojones, cabrones. Vámonos de nuevo. ¡Achraf Hakimi! ¡Golazo de Hakimi! ¡Qué golazo de Hakimi, que lo celebra con la valla publicitaria! Enseñando los touchdowns. Lo celebra con rabia TS7. Porque este gol le vale una Champions al PSG. Mira que pase todo el centro para Kolo Muani. Vámonos, Kolo Muani. Mira, lo están viendo, Kolo Muani.
para Rafael Leao, que sentencia ahora sí la final de la UEFA Champions League. Toma Casemiro, como ya saca el partido le puedo partir la pierna. Ahí está, 0-2, ganamos la final de la Champions League. La coge, la levanta y ahí está el PSG campeón de la UEFA Champions League. Hemos conseguido el objetivo de ganar la UEFA Champions League. Hemos conseguido la Liga, que junto con la Supercopa de Francia hemos conseguido esos 3 títulos. Pero el objetivo de ganar la Liga con 10 puntos al menos de diferencia no lo hemos conseguido. Así que le ponemos una X a este objetivo. Hemos conseguido 2 de 3. Vamos por aquí al máximo goleador Víctor Osimhen y el segundo máximo goleador Marcus Rashford, que ha estado intratable en la UEFA Champions League. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido esta reconstrucción, veis haber fallado ese objetivo y nos vemos en el siguiente vídeo.